Hola, muy buenos días para todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar un ratico de fracaso académico. Y es que vivimos en una sociedad en la cual nos acostumbraron a pensar en que hay estudiantes que son buenos y triunfan y estudiantes que son malos y fracasan. Y la forma en la cual los medimos es por números. Entonces hay estudiantes que son 5, estudiantes que son 0, estudiantes que son 1, estudiantes que son 10. Y vemos el desempeño y el rendimiento académico en términos cuantitativos, no cualitativos. Muchos de los estudiantes que fracasan no fracasan porque sean malos, fracasan porque están cansados, o fracasan porque están agobiados, o fracasan porque tienen un problema, fracasan porque simple y sencillamente están cansados de algo y manifiestan ese cansancio, ese agotamiento con un bajón académico o con un desempeño académico irregular. Pero la sociedad en la que vivimos no evalúa eso o no lo ve de la forma en que debería verse. Y en muchas ocasiones les pedimos a los estudiantes cosas que no tienen ni siquiera que hacer o que no tienen cómo conseguir. También pensamos el fracaso académico desde el punto de vista de cosas como que simple y sencillamente aquella persona que fracasa no va a ser exitosa. Pero miren, si lo pensamos desde un punto de vista diferente, tenemos cientos de ejemplos en la historia de la humanidad en la cual las personas que han sido malos estudiantes han logrado grandes éxitos académicos en sus vidas. Han logrado enormes éxitos laborales, profesionales, en la ciencia, en el arte, en un montón de cosas. Pero seguimos pensando que aquellos que saquen buenas notas son los que triunfan, los que son exitosos, y aquellos que sacan malas notas son los que no lo van a lograr. Y hay otro punto, y tiene que ver con lo que para un estudiante significa aprender algo. Si un estudiante estudia completamente desmotivado, siente que eso no tiene un impacto para su vida, para su futuro, probablemente no le importen. Les pongo un ejemplo. En muchas ocasiones me vi en el escenario en el cual yo llegaba a trabajar en algún lugar o me pedían que diera una charla especial, específica en un lugar. Y cuando hablaba que yo les iba a hablar de filosofía, ponían cara como, ay, qué aburrido es esto, qué pereza, porque no nos habla de algo más interesante, no sé, de ciencia, matemáticas, física. Pero cuando empezaba a hablar de filosofía y les mostraba la filosofía desde una perspectiva mucho más humana, mucho más real, mucho más cercana a lo que ellos son en ese momento, es decir, les mostraba cómo la filosofía es la que les muestra a ellos el mundo, cómo funciona, la realidad, la diferencia entre tantas cosas que existen en el mundo hoy en día, cómo se entiende su propia capacidad intelectual, cómo se entiende las relaciones entre conceptos, objetos, en fin. Y jugaba con ellos a hacer preguntas capciosas, preguntas que no tienen una respuesta fácil o preguntas que son de conocimiento básico que incluso un niño las hace y uno a veces no es capaz de contestar. Y este tipo de preguntas, este tipo de investigaciones en lo profundo de lo que ellos son como seres humanos, les llama mucho la atención, pero no se dan cuenta que eso de lo que están contestando a las preguntas que uno le hace es una forma de entender la filosofía, es una forma de interiorizar y ahondar en lo que ellos son como seres humanos desde una perspectiva mucho más filosófica, mucho más profunda, mucho más densa, pero densa desde el punto de vista de la introspección, de lo que ellos se preguntan a sí mismos como seres humanos y nunca lo habían hecho. Entonces me dicen, profe, es que nosotros pensamos que la filosofía era pura historia, o pensamos que la filosofía era simplemente hablar de la vida de unos señores, de biografías, o que simplemente era hablar del ser y de estas cosas. Pero cuando empiezan a hablar acerca de cómo funciona el intelecto, cómo funciona su mente, cómo funcionan las capacidades y las cualidades que tienen los seres humanos para realizarse o para conectarse con otros seres humanos, las características que tienen los seres humanos en contextos políticos, éticos, sociales, empieza a abrirse para ellos un panorama diferente y ahí es donde la filosofía empieza a llamarle la atención. Y ahí es cuando la filosofía se convierte en una materia, en una clase que se convierte atractiva para ellos, porque tiene un significado, algo que los toca realmente en un momento determinante de sus vidas, en ese momento en que se hacen preguntas, en ese momento en que hay una cantidad enorme de dudas, en ese momento en que no saben qué hacer y pareciera ser que la filosofía en esas ocasiones muy específicas les ayuda a tener claridad, por lo menos conceptual. Pero cuando un estudiante no tiene esa conexión con una materia, no tiene esa conexión vital, real, humana con lo que está aprendiendo, difícilmente le interese, difícilmente le llame la atención y eso hace que su desempeño académico sea bajo.
y eso hace que su rendimiento académico no sea el esperado y eso hace que fracase y eso hace que al mismo tiempo el estudiante lo clasifiquen como un estudiante malo o regular, cuando de una u otra forma no es ni lo uno ni lo otro. No hay ni regulares ni malos, simplemente hay estudiantes que tienen más motivación o menos motivación. Hay estudiantes que tienen más motivos, hay estudiantes que no tienen ningún motivo. Y ahí es donde uno como profesor debe empezar como a profundizar cuáles son los motivos, cuáles son las razones, cuáles son esas cosas que hacen que los estudiantes quieran aprender más o se motiven a aprender más o se motiven en mejorar su desempeño académico, pero no desde un punto de vista de una nota, sino desde el punto de vista de lo que ellos son como personas, como individuos, como seres humanos, como personas que piensan, se realizan. Y la tercera cosa es que si un estudiante no es capaz de entender lo que está aprendiendo desde el punto de vista de lo que significa para él a futuro, difícilmente le llamará la atención cuando lo que usted está aprendiendo está desconectado con lo que va a pasar con el futuro de su vida, cuando lo que usted está aprendiendo no tiene que ver nada con sus sueños, con sus ilusiones, con lo que está viviendo, con lo que va a hacer más adelante. Entonces vienen preguntas como, ¿yo para qué carajos quiero aprender biología? O ¿yo para qué quiero estudiar química si yo no voy a utilizar eso en mi vida? O ¿yo para qué me voy a aprender este montón de fórmulas matemáticas si yo voy a estudiar, no sé, literatura? O ¿yo para qué quiero este montón de cosas de literatura si yo lo que voy a hacer es estudiar matemáticas? Y ahí es donde empezamos a ver una desconexión de la realidad con la educación. Y los profesores o los sistemas educativos, porque a veces ni siquiera los profesores tienen la culpa, es la misma forma que está estructurado un colegio, donde le dicen que es que tiene que aprender matemáticas, donde le dicen a usted que lo importante es la matemática, que la literatura, la filosofía, el arte o la ciencia en algunos casos ni siquiera importan, y que lo único que importa es su desempeño matemático, y muchos estudiantes se preocupan más por eso, incluso muchos padres de familia miden a sus hijos porque les fue bien en matemática, o porque les fue bien en física, o porque les fue bien en química, pero no se preocupan porque tuvieron un alto desempeño en literatura, o porque les gusta el teatro, o la música, la pintura. Cada una de esas formas diferentes de interiorizar el conocimiento, de acceder a él, son increíblemente grandiosas, maravillosas, diferentes, y en sí mismas son valiosas. Y cuando usted empieza como padre de familia o como estudiante a hacerle creer a su hijo o a hacerse creer a sí mismo que solo importa la ciencia porque eso es lo único que da dinero, o que solo importa la ciencia porque eso es lo único que da prestigio, o que solo importa la matemática porque eso es lo único que lo va a sacar en la vida adelante, tiene un serio problema. Porque yo conozco cientos de matemáticos, ingenieros, médicos y demás que están frustrados siendo lo que son y que quisieron ser otra cosa. Yo empecé mi vida haciendo algo muy diferente y terminé estudiando filosofía solo porque por fin tomé la decisión de ser filósofo, o ni siquiera de ser filósofo, porque yo no sabía qué era eso. Más bien tomé la decisión de estudiar algo más compatible con lo que yo tenía dentro de mí mismo, más compatible con mi realidad humana, con mis capacidades, con mis cualidades, con mis gustos, con mi deseo, con mi placer, con mi forma de vivir, de habitar, de estar aquí. Y si yo hubiera continuado con las carreras, con las dos primeras carreras que inicié, que para los que me conocen saben cuáles son, y después les contaré un video acerca de eso, yo creo que hubiera sido el más frustrado, una de las dos, hubiera sido el peor. Yo hoy como lo que soy vivo feliz y vivo tranquilo y me encanta. Y ser filósofo para mí no es que haya sido el cambio más revolucionario ni la alegría más grande de la vida, no. Es que simple y sencillamente uno está diseñado para algo o está pensado para algo o tiene ciertas habilidades que le permiten hacer ciertas cosas. Y pues pareciera ser que mi cabeza estaba diseñada desde hace mucho rato para la filosofía. La forma en que pensaba, la forma en que hablaba, lo que hacía, lo que escribía, lo que leía me llevaban hacia allá. Y entonces cuando uno empieza a aprender filosofía, en mi caso específico, puede ser que estamos hablando de alguien que le guste la ciencia, la biología, la química, y que uno empieza a explorar la filosofía y que se da cuenta que eso le gusta y que es bueno en eso, hay una motivación altísima. Y aparte de la motivación altísima, hay una serie de sentimientos que hacen que usted se sienta bien. Porque la alta motivación, hola, esto se está dando una locura hoy, porque la alta motivación hace que usted cada vez se sienta con más ganas de seguir aprendiendo, porque va a tener buenas notas, porque va a tener buenos resultados, porque siente que eso que aprende es lo verdaderamente suyo, lo que verdaderamente le da ese saborcito al mundo que vive. Así que la reflexión de hoy es esa. Piensen en que ya sean ustedes padres de familia o sean estudiantes, o sean amigos de algún estudiante o amigos de algún padre de familia, piensen lo siguiente: ¿qué tan valioso es para ustedes? ¿Qué tan valioso es para ustedes el desempeño académico en términos cuantitativos meramente? ¿Qué tan importante es que su hijo sea muy bueno en matemáticas?
en física o en química. ¿Qué tan importante es que él sea el primero en el, ¿cómo se llama eso? En la clasificación del colegio, en el qué, en el, ver cómo le llamen. ¿Qué tan importante es que él esté en el primero o en el último lugar? ¿Qué tan importante es que él le guste más el arte que la ciencia? Piensen más bien desde el punto de vista en qué es lo que hace a su hijo feliz, qué es lo que lo hace a usted feliz, qué es lo que le permite a usted tener una enorme cantidad de satisfacción, de felicidad, de tener ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de tener ganas de seguir leyendo, de tener ganas de seguir profundizando, de tener ganas de seguir metido de cabezas allá y aprender eso que usted solo quiere aprender y respira todos los días. Porque eso es lo que pasa cuando uno se apasiona con un área. Uno como que siente que esa vaina como que le fluye por las venas, como que uno siente que como que respira eso. Respira filosofía y suda filosofía y come filosofía, y todo lo que uno lee, comprende, se convierte en un motivo para argumentar, discutir, hablar, entablar conversaciones. Así no tengan el más mínimo sentido filosófico, pero en ese momento, cuando uno está con esas ganas, cuando su hijo, cuando usted que me está escuchando tiene 18, 19 años y eso que le gusta, siente que es la pasión, apasionese. Es en serio, déjese llevar. Déjese llevar por ese amor, por esa pasión, por ese disfrute, por esas ganas de aprender cada vez más, y no permita que nadie lo limite. Y no permita que nada, absolutamente nada lo pare. Hable con sus padres, explíqueles que qué es más importante para ellos, ver a su hijo feliz o ver a su hijo lleno de dinero y frustrado. De una u otra forma, el buen desempeño académico en términos reales, en términos humanos, siempre implicará un éxito laboral, siempre implicará que usted sea una persona exitosa y que sea económicamente viable lo que haga. Pero cuando usted es una persona triste, aburrida y está desapasionada, no es económicamente viable. Usted no será el médico exitoso si no le gusta la medicina. Usted no será el arquitecto o el ingeniero exitoso si no le gusta la arquitectura. Pues eso es así, simple y sencillamente. Miren, mis perros me están esperando a que yo siga subiendo. Ya se los muestro aquí a mis muchachos. ¿Cómo están mis muchachos? ¿Cómo están mis diablos? ¿Cómo están? ¿Cómo están los diablos? Dije, volteé por aquí. Ahora ya están. Ahí me van esperando. Ahí voy caminando detrás de ellos. Y entonces, eso es lo que les quería presentar como reflexión el día de hoy. ¿Qué tan importante para ustedes es el éxito en términos numéricos? Cuando el éxito en ningún escenario de la vida se mide en números, se mide en satisfacción. Una persona no es exitosa porque tiene un montón de carros. Pues puede que para algunas personas sí, para mí no. Una persona es exitosa cuando es feliz, cuando siente que esa cosa que él hace le apasiona, cuando siente que esa cosa que él hace la quiere seguir haciendo por el resto de su vida, cuando esa cosa que él hace no lo agota, no lo cansa, no lo agobia, no le genera estrés, aburrimiento, tensión, y lo hace sentir bien con él mismo, y lo hace sentir bien con lo que lo rodea, y lo hace sentir realizado, y lo hace sentir humanamente genial. Así que, cuéntenme en los comentarios qué piensan. Hagan esa reflexión un ratico, los invito a que hagan esa reflexión un ratico, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.